¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con una video reseña más, en esta ocasión para algo que hace mucho que no visitábamos, Star Wars Armada, juego de miniaturas pre-pintadas, pre-ensambladas de naves capitales, y en este caso tenemos algo para el Imperio. Se trata del Interdictor. Entre tantas naves triangulares que hay para el Imperio, ¿qué tiene de especial esta? Bueno, vamos a verlo un poco más de cerca, a ver si les interesa. Acompáñenos. Originalmente el juego fue lanzado por Fantasy Flight Games, estamos hablando de Star Wars Armada, y esta caja todavía trae los escudos símbolos de Fantasy Flight Games como parte de su licencia original. Asmodee está a cargo de los lanzamientos más recientes, los cuales son un tanto sorpresivos porque se había dicho que iban a parar la producción de nuevos lanzamientos para Star Wars Armada, posiblemente con los rumores de una segunda edición, o quizá iban a cancelar el proyecto. Ahora, los más recientes rumores y también los torneos que se han organizado indican que efectivamente el juego sigue adelante, simple y sencillamente una cosa del COVID, aparentemente. En la parte de abajo de la caja podemos ver algunos logotipos de Disney, lógicamente, el número de jugadores y edades con los cuales es recomendada esta caja y también el tipo de micas o plásticos para las tarjetas que te recomiendan en base al tamaño, la escala que maneja Fantasy Flight Games. Tenemos imágenes del Interdictor por todos lados y aquellos que no están familiarizados con el Interdictor, pues fue una nave imperial que tuvo su origen precisamente en los diseños que se proponían para el regreso del Jedi y la tercera de las películas, y a final de cuentas se guardaron y fueron utilizados después por los creadores de algunos módulos, aventuras, compendium, sourcebooks del juego de rol de Star Wars Western Games que se lanzó en 1987. Explican cómo funciona precisamente en uno de esos sourcebooks, el manual del Imperio, y ahí podrán encontrar muchos detalles. Lo retomaron para la serie de Rebels de Star Wars y muchísima gente lo empezó a conocer en ese momento. Para muchos que ya conocíamos este tipo de vehículos cruceros imperiales, fue una sorpresa verlo ahí finalmente materializado, cuando menos en plan de animación. Y ahora, naturalmente, es un gran gusto finalmente tenerlo aquí en nuestras manos en plástico, señores. Y ya viene pintada. Vamos entonces a abrir el contenido y ver precisamente los detalles de esta maravillosa nave y ver si las características y habilidades que tiene representan bien lo que daba de descripción aquel manual del juego de rol de Star Wars del Imperio. Para aquellos que no están familiarizados con el juego de miniaturas de Star Wars Armada, surgió precisamente con el éxito de X-Wing, el juego de miniaturas que también lanzó Fantasy Flight Games años atrás. Con estos lanzamientos lo que querían era precisamente representar esos combates de navíos enormes en el espacio, tratando de simular lo que vimos en las películas, y lograron un muy buen sistema de reglas que sigue vigente. Si no está roto, ¿para qué cambiarlo? Y esa es precisamente la mentalidad con la que muchísimos de los jugadores de Star Wars Armada continúan adelante. Y yo creo que Fantasy Flight Games también, a la hora de ver la respuesta después del lanzamiento de la segunda edición de X-Wing, dudó en lanzar esa segunda edición de Star Wars Armada, que ya debería haber salido. Pero afortunadamente no, y podemos seguir utilizando estas cajas, estas miniaturas en nuestras mesas, siguiendo los mismos esquemas que ya conocemos. El juego no está roto realmente, pero sí hay combinaciones muy interesantes de estas naves. En el contenido podemos ver esta pequeña hoja que es muy importante, no la tiren, ahí vienen todas las reglas importantes que van a necesitar para poder recordar las habilidades especiales de esta nave. En esta otra bolsa vienen cartones y también algunas tarjetas. Otra bolsa más con todos los aditamentos de plástico para la base y también las órdenes que puede recibir esta nave. Y finalmente, en este bloque de plástico podemos ver nuestra nave. Vamos a ver cada uno de estos elementos por separado, comenzando precisamente con el mini folleto de reglas especiales. Primero nos da una breve descripción de la nave y cuál es su función en el Imperio, una lista de todo el contenido, incluyendo cada una de las tarjetas que aquí se incluyen. En sí puedes equipar una de dos versiones que se incluyen aquí, y además las múltiples opciones también de equipamiento para cada una. En la parte de atrás tenemos las reglas nuevas y los marcadores que vas a necesitar para poder sacar provecho del Interdictor como debe ser. Precisamente son con sus campos de energía, sus campos de poder, y aquí están precisamente las dos versiones de marcadores que vas a necesitar. Cada uno te da un diferente beneficio una vez que son colocados en el campo de batalla. Para mi sorpresa, esto representa muy bien lo que podía hacer, de acuerdo a la descripción, el juego de rol, el manual
del Imperio, esta nave en el campo de batalla era generar una especie de como de campo de energía, un campo gravitacional que para los sistemas de una nave que viene en hiperespacio se puede confundir con las emanaciones que podía producir un planeta o una luna, obligándolos a detenerse, a salir del hiperespacio o, por el contrario, a detener el movimiento de ciertas naves ya en el campo de batalla. Y es precisamente esta manera operativa que se trata de representar en estos marcadores gravitacionales. En esta otra bolsa tenemos las tarjetas precisamente y marcadores, todas las piezas que van a ser en cartón de esta expansión. Viene impresa por los dos lados y aquí podemos ver precisamente las dos versiones de la nave que pueden equiparse. Una de ellas, esta primera que podemos ver, una gran carga de dados azules por todos los costados y nada más uno rojo. También me llama la atención los arcos de vista que tiene esta nave. Los cañones pueden ser operados perfectamente en el arco frontal, mucho margen de disparo también en los costados. Y en el ángulo trasero es un arco mucho más cerrado. En la parte de atrás vemos la otra versión que se puede armar o equipar para tu batalla y es mucho más ofensiva. 2 dados rojos, 2 dados azules. Sin embargo, en el arco posterior sí es un dado menos, pero tiene otras opciones también muy interesantes. Ya las iremos viendo cuando veamos precisamente las tarjetas de cada una de estas versiones de la nave. La otra plantilla de cartón viene precisamente con los otros marcadores para los escudos que van montados en los discos justo en la parte de abajo de la base de la nave, y también tenemos el marcador de activación, al igual que los gravitacionales, esos marcadores gravitacionales junto con los de las órdenes. Aquellos que no estén familiarizados con el sistema de reglas de este juego, de Star Wars Armada, es muy recomendado el juego. Definitivamente denle una oportunidad. Hay muchos marcadores, eso sí, y se les llevará algo de tiempo el conocer o identificar mucho de esto, pero es un sistema muy lógico, muy sencillo de utilizar. De todas maneras, estaremos viendo el juego en acción en algunos video reportes semitutoriales próximamente aquí en el canal, y además también estaremos utilizando otro sistema de reglas de One Page Rules para demostrar también qué tan fácil puede ser jugar con este tipo de miniaturas con un sistema de reglas nuevo, diferente y también muy bueno. En cuanto a tarjetas, vamos a ver precisamente las dos versiones que podemos meter en nuestro campo de batalla. Esta es la versión, digamos, defensiva, la operativa, y la otra es precisamente la ofensiva. Comparándolas hay muchas cosas en común, incluyendo la capacidad de resistencia que tienen, el movimiento y velocidad que pueden alcanzar, al igual el alcance de shields y órdenes que pueden tomar. Sin embargo, las diferencias están en el poder de fuego, por un lado, para el lado izquierdo, la de combate. Como pueden ver, cambia un dado azul por uno rojo y cuesta 93 puntos. La otra versión es 90 puntos, pero tiene dados azules y eso sí, tiene más opciones de equipamiento en la parte de abajo. Y esto puede, ahora sí que las dos opciones pueden ser muy buenas dependiendo de la función que quieres asignarles en tu flota, en tu lista de ejército. Veamos entonces ahora las tarjetas de equipamiento precisamente que puede llevar tu nave. Estas son identificadas por el pequeño símbolo en la parte de abajo y también un número que significa el costo adicional en tu lista de ejército que pagarías por incluir una de estas en tu nave. Y para aquellos que no están familiarizados con el sistema de reglas, una de estas, como precisamente este admirante, que viene siendo un comandante, puede ser equipada en otras naves, no necesariamente nada más en esta de aquí. Se comparten todas esas tarjetas y por eso mismo muchos coleccionistas o jugadores a veces andan cazando ciertas naves porque saben que traen una tarjeta muy importante para su lista de ejército, sus planes siniestros para tener las mejores unidades y los mejores comandantes, las mejores armas en sus vehículos. Muy buenas opciones de almirantes, por ciento, de comandantes. Unas de ellas hacen combos perfectos. Y por ejemplo, una de ellas, si vas a tener más de 3 naves, bueno, de 2 o más naves grandes en tu flota, puedes tener este almirante y hacer que se muevan gratis. O todo lo contrario, por ejemplo el almirante Titus, que puede hacer que las naves enemigas bajen 1 de velocidad. Y esto hace una sinergia muy interesante con el uso del Interdictor. Claro, como les digo, no necesariamente tienen que estar a bordo del Interdictor. O por ejemplo esta tarjeta, pagar 3 puntos adicionales para un equipo de coordinación de escuadrones y tus naves de combate, uno de ellos que no está en combate, se puede mover 1 pulgada adicional. Estas tarjetas, sumadas a otras tantas que puedas ya tener en tu colección, te dan una mano muy interesante para poder equipar en las diferentes naves de tu lista de ejército, de tu flota. Tenemos también, por ejemplo, este equipo de ingenieros, cuesta 5 puntos y lo que hace es gastar uno de tus tokens de reparación para ganar un punto adicional de ingeniería.
Muy interesante, con 5 puntos, nada mal. Tenemos torretas, este tipo de tarjetas ya las hemos visto antes en otras expansiones, no son nuevas o exclusivas de esta, pero nunca está de más porque a final de cuentas son torretas láser. El tener mejores opciones ofensivas, sobre todo en naves que vas a arriesgar o que van a estar en el combate, pues sí, 5 puntos puede hacer la diferencia. También leading shots, por ejemplo, 4 puntos. Mientras estés atacando puedes gastar un dado azul para repetir cualquier número de dados que tengas en tu pool de ataque, es decir, en los dados de tu ataque. Nada mal, restas un dado, pero puedes repetir varios. Y tenemos los Iron Cannons que también hemos visto anteriormente. Y es precisamente utilizando dados azules. Cuesta 2 puntos. Y lo que te permite es precisamente jugar con las tarjetas de upgrades que tenga tu oponente. Sí, efectivamente, los cañones de iones están hechos para deshabilitar las habilidades defensivas del oponente a quien le estás disparando. Y ahora estamos viendo las tarjetas que vienen precisamente como exclusivas de esta expansión. Cuesta 8 puntos, pero tienes estos proyectores experimentales G8, que en sí te permite utilizarlos en una nave enemiga que esté a 1-5 de distancia, y a la hora que esté determinando su curso o su movimiento, puedes efectivamente reducir su velocidad hasta un mínimo de 0, puedes dejarlas en 0 incluso. Por 2 puntos puedes equipar un Graph Shift Reroute que te permite al momento de que están desplegando las flotas colocar uno de estos marcadores en cualquier parte de la mesa. Después de que se hayan acomodado las flotas, puedes mover uno de estos de los obstáculos que estén en el campo de batalla, asteroides o lo que sea, 1-3 de distancia de donde esté este marcador. Siempre y cuando no termines de moverlo a una distancia más corta de 2 pulgadas o distancia 2 de la nave enemiga o de alguna nave en sí. Y sí, el objetivo es precisamente como que bloquear paso o provocar en dado caso que en su ruta de movimiento choquen con este tipo de objetivos. Este otro, por ejemplo, el Gravwell Projector, también se despliega muy similar, lo puedes acomodar en el campo de batalla, y cuando las naves enemigas sean desplegadas a cierta distancia de ese proyector, tienen que iniciar en velocidad 0, no pueden tener movimiento, y eso también es muy bueno, sobre todo por ejemplo para escuadrones cuando son desplegados. O esos cruceros martillo que también son muy molestos cuando llegan a golpear tu nave. También teníamos ese Scrambler, por cierto. Te permite en sí el restarle dados de ataque a tu oponente con misma situación, con generadores de energía. Y en cuanto a tarjetas de título o emblemáticas, tenemos una sola, el Interdictor. Es curioso que hayan escogido el nombre de Interdictor para precisamente una nave clase Interdictor del Imperio. Pero bueno, quizá después vayamos a ver otro tipo de tarjetas que den otro tipo de denominación a esta nave. Dejamos atrás las tarjetas para ver lo que es el plástico, señores, y este es el plástico menor. Son los accesorios para nuestra base y también los 2 diales para las órdenes que vamos a recibir. Estas pequeñas piezas, para aquellos que no conocen muy bien la mecánica, van a mantener el disco en posición en la parte de abajo y precisamente a dejar marcada la orden que le vas a dar a esa nave. Se ponen boca abajo, así es que de esa manera tu oponente no va a saber exactamente qué tipo de orden va a recibir esa nave en ese turno. El montado de la base es muy sencillo, tiene nada más una sola forma de acomodarse, viendo hacia adelante, y puedes montar un pequeño marcador de cartón en la parte de adelante para poderle dar número de identificación a tus naves en la flota. De esa manera, si tienes 2 de estas naves, las puedes identificar fácilmente por el número que le asignes a esa nave. Pero ahora vamos a ver lo que es el verdadero plástico. Cuando Fantasy Flight Games anunció el lanzamiento de este juego, de Star Wars Armada, tenía 2 grandes puntos a su favor, 2 grandes fortalezas. Por un lado, la licencia de Star Wars para hacer juegos de miniaturas y juegos de mesa. Y por otro, el que estas miniaturas venían prepintadas. Y estábamos mal acostumbrados a que su trabajo de prepintado fuera muy bueno gracias a X-Wing, a las miniaturas de X-Wing. Y aquí tenemos un muy claro ejemplo de la calidad de trabajo que Fantasy Flight Games lanzó con esta línea. Star Wars Armada fue un hit inmediato. La única queja que había era del contenido de la caja base, que realmente no era el suficiente como para poder tener un juego completo. Necesitabas por lo menos 2 de esas cajas de inicio para verdaderamente apreciar el juego. Y sí, mucha gente estaba en contra de eso, sin embargo, ya una vez que ponían el juego en la mesa, era fenomenal la experiencia. Además, no podías quitarle los ojos de encima a las miniaturas que estaban en la mesa o dejar de hacer ruidos de disparos o de los motores de estas naves en el espacio, pese a que no hacen ruido.
Para mí esta nave se lleva un perfecto 10, desde el diseño, la pintura y también el modelo en sí. No tiene ningún tipo de defecto ni daño, está súper detallado. Si nos pudiéramos encoger a esa escala, creo que podríamos navegar entre esos ductos y corredores que podemos ver encima de la superficie de la nave. Precioso este modelo, y finalmente el poder tener una representación en plástico de esta nave para mí es un sueño cumplido, de esos que esperabas poder tener en algún momento cuando nos juntábamos al juego de rol de Star Wars en aquellos años, finales de los 80s. Sí, ¿qué hubiera dado yo por tener este tipo de naves para ayudarnos visualmente con esos encuentros en la mesa de rol? Y ahora, el juego de miniaturas, que ahí vamos a hablar de su tercer acierto, cuenta con un fenomenal sistema de reglas, y eso también va a representar muy bien lo que podrías tener tú de sensación al estar en el mando de una de estas naves y tener que planear tus órdenes por anticipado. Sabes que no las vas a ver en acción en el siguiente turno, posiblemente en 2 turnos o tal vez 3. Entre más grande sea tu nave, más lento se va a mover. Saber tomar tus decisiones de disparos también es muy importante, en qué momento vas a hacer más daño y por qué ángulo, y también administrar tus mecánicos y tu gente en los sensores, aquellos que operan los escudos también. Es excelente, es muy inmersivo el juego, pero bueno, no nos queda más por el momento en cuanto a reglas que hablar. Simple y sencillamente recomendarles el juego, tiene todavía vida por delante en cuanto a esta edición se refiere. Las miniaturas pueden ser utilizadas con esas reglas o bien ser utilizadas con otros sistemas de regla que ha publicado Osprey Miniatures, por ejemplo, o One Page Rules, que utilizan este tipo de naves para recrear también sus batallas de cruceros espaciales en el universo de Star Wars. Eso sí, cuando adquieran una de estas expansiones, visiten la página oficial para poder ver si hay algunas FAQs o modificaciones en las reglas, que esto sí ha sucedido recientemente en cuanto a Star Wars Armada se refiere. Una gran recomendación por parte de nosotros, un perfecto 10. Claro, busquen su mejor precio o mejor opción de compra. El precio sugerido de venta es de $39 por esta nave, pero manténganse alertos, lo he llegado a ver incluso a la mitad de ese precio, es decir, sobre los $20. Si estás coleccionando imperiales y quieres darle buenas opciones a tu flota, definitivamente busca una de estas por lo menos para poderla incorporar a tus fuerzas imperiales. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.